¿Qué tal? Muy buen día, bienvenido a su sección de entrevista para tiempo.com.mx y Puente Libre MX. En esta ocasión, enlazándonos con el licenciado Alejandro Domínguez, usted le conoce muy bien, a quien le doy la bienvenida. Licenciado, muy buenos días, ¿cómo le va? Muy buenos días, Pedro. Gusto saludarte a ti y a quienes amablemente nos ven este día en este espacio de la entrevista en el portal de Tiempo, la noticia digital. Muy buenos días. Qué milagro, hasta que se aparece, licenciado. No, yo estoy listo para cuando me quieran invitar. La verdad es que, bueno, hemos andado en los temas de la academia, en la universidad, en el despacho y en un par de negocios que tenemos en Chihuahua. Y bueno, la verdad es que hemos estado inmersos en esa actividad, pero bueno, nunca ajenos o nunca ajeno a lo que ha venido aconteciendo en la actividad política durante este año tan complicado que hemos vivido todos en el mundo, ¿no? Oiga, licenciado, ¿cuál es su análisis de este 2020 en lo que usted le ha tocado vivir tanto en la academia, ahí en la Universidad Autónoma de Chihuahua, en su despacho, en sus negocios? ¿Cómo pintó este 2020 para Chihuahua? La verdad es que fue un año muy complicado. Te pongo el ejemplo en la universidad. En la universidad es un tema muy complejo porque te tienes que retraer a tu hogar para impartir clase por este medio y a veces es muy complicado incluso para los alumnos el poder que ellos te cuestionen o te pregunten sobre un tema en concreto de la teoría del Estado, del derecho constitucional, que son las materias que yo imparto en la universidad. Es a veces un poco complicado esa falta de contacto personal para poder explicar con claridad cada uno de los temas y que ellos puedan desplayarse, valga la expresión, al momento en el cual requieren una explicación sobre algún tema. Ha sido un tema complicado, difícil, estresante, yo creo que más para los jóvenes que están en la universidad, por estar en su casa todo el día constantemente para poder tener sus clases. Yo lo veo con mis hijos y se batalla bastante. El tema de los negocios, ¿qué te puedo decir, verdad? Negocios cerrados, negocios que duraron al principio de la pandemia 2 meses cerrados, después cuando regresamos al rojo otra vez cerrados. En algunos de los arrendatarios o de los arrendadores, perdón, pues conscientes de la circunstancia, otros no tan conscientes de la circunstancia que se ha vivido en el mundo, que se está viviendo en Chihuahua, y nos vimos batallando, muchos cerrando, muchos en una circunstancia muy compleja para poder sacar adelante a sus familias. Algunos privilegiamos el pago a nuestros empleados para poder que puedan salir adelante, que el pago de las rentas, por ejemplo, para poder compensar algunas cosas. Y bueno, ha sido un tema muy complicado. Y desde luego el tema de los tribunales, pues también complicado, ¿verdad? La nueva dinámica que se presentó en los tribunales, en la forma en la cual tienes que acudir, presentar tus escritos, presentar tus demandas, el diferimiento de audiencias, la forma en la cual se cerró el Poder Judicial en un momento determinado. Ahorita el Poder Judicial está también a nivel federal en una circunstancia de semáforo rojo, pues te complica un poco la operatividad y el acceso a la justicia para los justiciables también es un tema muy complejo que ha venido a traer esta pandemia. A todos nos ha afectado en cualquier ámbito. Pues a ustedes, mira, pues la forma en la cual estamos comunicándonos en este momento, pues es muy distinto a lo que hemos venido viviendo durante lo largo de nuestras vidas y este año ha sido particularmente muy difícil y más difícil también para todas aquellas personas que perdieron un familiar. Veíamos esto muy lejano al principio, pero de un tiempo para acá ya vemos que el familiar de un amigo nuestro, un familiar nuestro, algún amigo nuestro ha perdido la vida y bueno, son circunstancias en donde ya ves, como luego se dice, la lumbre muy cerquita porque esto es real, ¿verdad? Este problema es real, es una pandemia que nos está afectando a todos y yo espero que esta vacuna que llegó ayer con bombo y platillo anunciada, que fueron muy poquitas, pero al final de cuentas con bombo y platillo anunciada, se pueda materializar en el programa que anuncia el gobierno de la República para poder ejercer este derecho de vacunación a las y a los mexicanos, ¿no? Oiga, y en materia política, licenciado, ¿cuál es su análisis? ¿Cómo pegó el COVID aquí en el estado? Mira, yo creo que arrancamos de una circunstancia confiada, me parece a mí. Confiada en el sentido de que se preocupó mucho el ejercicio del gobierno por el tema de la economía, lo cual está bien. Es decir, por el tema de incentivar rentas, incentivar algunos apoyos a los micro, pequeños y a los empresarios en general, reducciones y algunos tipos de cosas, ¿no? Pero todo lo que tiene que ver con el esquema de salud se dejó un poco de lado, es decir, no se reorientaron los recursos en materia de inversión. Pongo un ejemplo. Cuando inició la pandemia estaba arrancando la construcción, incluso arrancó la construcción
del puente del periférico de la juventud este nuevo que está en la zona Valle denominada Escondido, Distrito ¿no? 1, Valle Escondido. Se arrancó esa obra. 100 millones de pesos, más o menos, costó 70 por ahí millones de pesos. Creo que una actitud más responsable hubiese sido redireccionar ese recurso para los temas de la salud, para los temas de la pandemia. Porque el puente, que digas tú, era indispensable para la ciudad, no. Indispensable para la competitividad de la ciudad, tampoco. Entonces, creo yo que pudieron haber destinado ese recurso para una obra distinta en materia de salud, para prever lo que nos pasó, ¿verdad? Lo que nos pasó es que tuvimos una sobresaturación en el sistema de salud y eso nos hizo regresar al semáforo rojo de manera veces posteriores, ¿verdad? Entonces, creo que ese fue una falta de tino de la autoridad para poder reorientar el recurso. Entiendo que no se hizo porque no teníamos la saturación, pero no fuimos previsores en ese sentido. Creo que se debe haber prevenido una parte de esa inversión y destinarla a otro tipo de programas. Creo también que las campañas de difusión han sido importantes, pero hemos tenido mensajes encontrados. Es decir, mientras en el gobierno del Estado promueven el uso del cubrebocas, a nivel federal el presidente de la República y López-Gatell pues decían que no era necesario. Entonces esto generó una serie de mensajes encontrados que provoca en la ciudadanía desinformación y provoca también en nosotros los ciudadanos un desconcierto en decir, bueno, pues si estos que son los que saben no se ponen de acuerdo, pues nosotros cómo, ¿verdad? Entonces la gente también actuó de una manera un poco más irresponsable, hay que decirlo, en ese orden de ideas, ¿no? Entonces yo creo que hoy el escenario actual demanda mayor coordinación, demanda mayor estrategia de comunicación de parte de las autoridades, porque los meses más difíciles para nosotros en el norte son enero y febrero, es el frío más radical, más fuerte, en donde tenemos más resfríos, en donde tenemos más condiciones complejas de la salud, de los niños y de los adultos mayores particularmente. Entonces debemos de cuidarnos más en este tiempo, reitero, por la condición climática que vivimos particularmente en Chihuahua y que puede derivar o complicar el estado de salud de las personas. Yo creo que esa parte es importante. Para poder llegar al 2021 con una estrategia un poquito más afinada en el tema. Yo soy un convencido que la pandemia durará, este fenómeno de semáforos, por lo menos la mitad del próximo año, por lo menos. Entonces tendremos que buscar mecanismos para reactivar la economía sin saturarnos en el sistema hospitalario, reorientar el gasto para poder atender este problema de salud que es el principal que vivimos en México, ¿no? Oiga, licenciado, pero difícil el tema de la coordinación, ¿no? Durante todo este 2020 se marcó muy pronunciadamente, el gobierno federal iba por uno y luego se unieron varios gobernadores, estos de los denominados como la Alianza Federalista, incluidos el estado de Chihuahua, entre ellos que marcaron otro rumbo. ¿Esto cómo puede perjudicar en la aplicación de políticas públicas? Porque al final de cuentas tiene que haber una sinergia para lograr mayores objetivos. Tenemos 2 años inmersos en una división de los órdenes de gobierno, es decir, un enfrentamiento entre el gobierno federal, los gobiernos locales, un ejercicio de división que lo preocupante es que nace desde el poder público, es decir, quien detenta el poder federal promueve la división. Primero empezamos con que los fifís y los chairos, luego con los conservadores y los liberales, y luego con que si los estados son rateros o que si nosotros somos los buenos, ustedes son los malos. Y se ha generado durante 2 años un ejercicio de división del país muy lamentable, que afecta en todos los sentidos, ¿verdad? Afecta en la confianza en las inversiones, afecta en la confianza de los ciudadanos hacia el gobierno, afecta en la inversión pública productiva que debe tener el gobierno federal con los estados. Lo hemos visto en los presupuestos de egresos, el presupuesto que se acaba de aprobar es desastroso para el campo, por ejemplo, es desastroso para la inversión pública, es desastroso en materia de federalismo, no hay por poner ejemplos, los temas de seguridad, el Fortasec, por ejemplo, ha disminuido a cero. El Es rescate decir, de espacios públicos, ¿no? También el disminuido rescate de totalmente. espacios públicos reducido a cero, el apoyo a la salud reducido a cero, a los niños con cáncer, a las personas desaparecidas. Es decir, estamos regresando a un centralismo exacerbado, no solo en la decisión política, sino en la decisión financiera.
Y eso, bueno, pues a cualquiera le genera una molestia en el ejercicio del gobierno. La Alianza Federalista es un buen propósito, pero si esta Alianza Federalista en ese buen propósito no tiene la relación directa también con los ayuntamientos, entonces se quedará en un buen propósito. El primer respondiente de un problema siempre será el presidente municipal. ¿Por qué? Porque es al que la gente tiene más cercano, es al que le reclaman cosas, es al que le piden cosas, le piden alumbrado, el parque, el pavimento, que pinte la escuela, etcétera, etcétera. Y si no se actúa en el tema de la Alianza Federalista con una visión de federalismo hacendario que tenga su origen en la base del ejercicio del gobierno, que es el municipio, pues será un ejercicio un poco hueco, ¿no? Me parece a mí. Entonces creo que es un buen propósito, me parece, pero creo que se tiene que ir puliendo. Y creo que la Alianza Federalista debiese de involucrar a el órgano que está facultado para el tema presupuestal y el tema de ingresos, que es la Cámara de Diputados y el Senado y el Congreso de la Unión. Difícil en este momento porque hay una mayoría por parte del partido del presidente de la República, pero pues hay que hacer los esfuerzos para que esto se pueda materializar. El argumento del gobierno federal, y me imagino que usted lo ha escuchado muchas veces, es el tema de que había mucha corrupción y que tal vez la única manera de quitar estas inercias era recogiendo todo, centralizando todo para volverlo a distribuir. ¿Usted concuerda con esta visión? Me parece a mí que es una visión muy simplista el decir que todo fue corrupción. Ahora, vemos que ese centralismo ha originado, por ejemplo, el caso de la prima del presidente de la República, donde hay contratos de asignación directa. El 95% de los procesos de licitación del gobierno de la República son asignación directa. Es decir, no hay licitaciones públicas, son asignaciones directas. Entonces eso también te deja un olor a corrupción, un olor a tener negocios entre los servidores públicos. Entonces yo creo que es equivocada la visión del presidente en el señalar que todo tenía como propósito la corrupción. Pero sí había mucha corrupción, licenciado, ¿no? Sí había mucha corrupción. No voy a negar que había ejercicio de corrupción, no voy a negar ese propósito o ese tema. Pero a ver, los fondos, por ejemplo, en materia de prevención del delito, esos se ejercían por conducto del gobierno de la República, sí, pero también por conducto de agrupaciones de la sociedad civil, mediante procesos concursables con proyectos específicos para poder materializar y bajar recursos en materia de prevención del delito. Me parece a mí que ahí los temas de corrupción no operan y el programa se canceló. Los temas de seguridad en materia de Fortaseg, reglas específicas para poder acceder a los recursos de los municipios, de los 100 municipios más violentos del país, reglas concretas, específicas, programas que se registraron en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, programa que se cancela. En el tema de los medicamentos para niños con cáncer, si tú estableces mecanismos, candados concretos de vigilancia, difícilmente podrá haber un acto de corrupción en un tema de esa naturaleza. Entonces, yo creo que en lugar de contraer, retraer, agarrar toda la lana, valga la expresión, debió haber implementado mecanismos de control más eficaces para que el gobierno funcionara, para que el gobierno operara, porque si no, estamos con una contracción del recurso, no se mueve el dinero, se generan supuestos ahorros, pero la deuda pública sigue creciendo. Entonces, me parece a mí que hay un tema más de discurso que de operatividad del gobierno. Pues interesante todo esto, agradeciéndole a las personas que se encuentran viendo esta transmisión. Ya lo saben que nos pueden hacer llegar sus comentarios y preguntas aquí a través de redes sociales. Pues causó polémica el licenciado en este video navideño que estuve enviando a través de redes sociales. ¿Esto es el regreso de Alejandro Domínguez a la vida pública? Mira, yo procuro cada diciembre, desde que he estado en la actividad pública, felicitar a las y a los chihuahuenses y agradecer el respaldo que por muchos años me dieron. En el 2010 fui candidato a diputado local y 22,000 chihuahuenses, cerca de 23,000 chihuahuenses me dieron su confianza para poder encabezar los destinos del Distrito 18 en aquel entonces. En el 2015 cerca de 45,000 chihuahuenses me dieron su confianza para ser su diputado federal. Y en el 2018, donde no obtuve el triunfo, pues cerca de 60,000 chihuahuenses confiaron en mí y emitieron su voto por un servidor. Lo menos que puedo hacer es ser agradecido con ellos y lo menos que puedo hacer es felicitar a las y a los chihuahuenses por estas fechas que estaremos viviendo. Es un mensaje, desde luego, que año con año he venido haciendo. Obviamente se genera ruido por la circunstancia electoral del 2021.
particularmente en el 2021. El 2021 será un año de grandes retos para todos los partidos políticos. Yo sigo militando en el PRI, no me he ido del PRI. Creo que el PRI tiene una oportunidad importante para replantearse a sí mismo y replantear un proyecto de ejercicio de gobierno. Yo soy de los que piensan que Chihuahua necesita más gobierno y menos grilla. Es decir, preocuparnos más por la administración pública de Chihuahua que preocuparnos más por la política del centro del país. Hemos tenido 12 años, 11 años preocupadísimos en el ejercicio del gobierno por el centro del país, pero despreocupados o poco atendidos los temas de la administración del gobierno. Y pongo ejemplos muy claros. Si transitas por la ciudad de Chihuahua, por ejemplo, tú recorres el periférico de la Juventud y vas a identificar todos los puentes que se hicieron en el periférico de la Juventud. Vas a identificar, si vas por el canal de Chubíscar o la avenida Revolución, identificas los puentes que se vinieron generando. Si vas a Cuauhtémoc, ves el libramiento que se hizo en la entrada a Cuauhtémoc. Si vas a Huachochi, sabes de que te puedes ir por Rononuava en la nueva carretera que se construyó. Es decir, estas obras de infraestructura se hicieron, unas en el gobierno de Patricio, otras en el gobierno de Reyes, algunas otras en el gobierno de Duarte, y vemos con tristeza que no tenemos algunas obras de esta magnitud realizadas en este gobierno. Por lo tanto, debemos de preocuparnos más por la administración del Estado, por la conectividad del Estado y por las obras que necesita el Estado de Chihuahua. También debo reconocer que el PRI tiene que hacer un planteamiento distinto en materia de administración en relación al combate a la corrupción. Hay personas que tienen una liga y un problema en materia de delitos cometidos en la administración anterior, pero también militantes del PRI o exmilitantes del PRI. Pero también no podemos soslayar que hay militantes de otros partidos políticos que están inmiscuidos también en estos actos de corrupción. ¿Qué me lleva a concluir esto? Que ni todos los del PRI son corruptos, ni todos los del PAN son corruptos. Es decir, hay, como en cualquier familia, hay personas que cometen errores, que cometen faltas, que tienen una culpabilidad en un hecho. Pero también hay otros que pueden salir a poder plantear un ejercicio de gobierno distinto en Chihuahua. Entonces, a eso hay que apostarle, creo yo. Creo yo también, de manera muy particular, que el 2021 va a enfrentar un reto importante en la definición de los candidatos. Hay ya definidos al menos dos, que son el Caballo Lozoya, Alfredo Lozoya, alias El Caballo, Juan Carlos Loera, y estará el PRI definiendo próximamente quién será su candidato o su candidata, y estará el PAN definiendo quién será su candidato o su candidata. A partir de la definición, el escenario va a cambiar en todas las encuestas que se han venido dando a partir de los perfiles que surjan. Entonces, el escenario nacional de la alianza también va a generar un nuevo esquema en el tablero político de Chihuahua. Entonces hay que estar pendientes de eso. Si significa regresar o no, pues de la política no me he ido. Al final de cuentas, seguimos siendo actores políticos en el Estado. Pero lo ven muy lejos allá en el PRI, licenciado. Bueno, esa es otra cosa, ¿verdad? Mi relación con el dirigente estatal del PRI es una relación fría, no es una relación cercana. Ha habido diferencias públicas con el dirigente estatal del PRI por una circunstancia muy simple. Los políticos, lo único que podemos tener para hacernos valer es la palabra. Y cuando uno incumple la palabra, pues genera desconfianza. Y eso es lo que le pasó al presidente del partido. El presidente del partido, cuando llega a la dirigencia, hace acuerdos con algunos actores y incumple todos los acuerdos, ¿verdad? Es decir, no cumplió uno solo. Entonces, ¿con qué calidad moral tienes para poder exigirle a la militancia ciertas cosas? Y menos, ni haces el ejercicio de invitar para poder construir algunos proyectos en el estado de Chihuahua. Creo que esa es una deficiencia que ha tenido la dirigencia, pero ahora sí, ese es muy su problema, ¿verdad? Él tiene una aspiración válida, legítima, valiente, que yo no creo que llegue a buen puerto, pero bueno, válida, legítima, valiente, que ahí está el presidente del partido haciendo su esfuerzo importante para tratar de materializar la candidatura. Pero, pues el tema del género es otra cosa que nadie de los actores políticos tenía en el radar, y cuando saca el acuerdo del INE, cuando saca el acuerdo del Tribunal Electoral, pues mueve el tablero en el escenario. Entonces, ¿estoy lejos de la dirigencia estatal del PRI? Sí, pero no estoy lejos de quienes militan en el PRI o quienes han militado durante mucho tiempo en el PRI, ¿no?
Interpreto esto que no va a renunciar al partido. No está en mi plan renunciar al PRI, no está en mi proyecto. Lo que sí está en mi proyecto es pensar muy bien en el 2021 qué es lo que más le conviene a Chihuahua. Yo soy una persona que piensa que Morena no debe de gobernar el estado de Chihuahua, que Morena no ha tenido la capacidad y el talento para el bono democrático que le dio la ciudadanía al presidente López Obrador aprovecharlo, y creo que hay deficiencias en el ejercicio del gobierno. Por eso le apostaré primero a que Morena no gobierne el estado de Chihuahua, y ahí empeñaré mi esfuerzo, obviamente, para poder aportar un granito de arena para la construcción de un estado sólido, desde luego apostando a lo que dije hace un momento: más administración, más gobierno y menos grilla. Pues menos farándula, ¿no? Allá en la Ciudad de México. Pues es que la Ciudad de México encanta, licenciado. Pues usted fue diputado federal, ahí está la grilla de la buena. La verdad es que sí es encantadora, pero también te descompone todo. Es decir, no es lo mismo pensar en el centro del país que lo que está sucediendo allá que lo que está sucediendo aquí. Si bien es cierto, las decisiones nacionales en un país que históricamente ha sido centralista se toman allá, pero no puedes dedicarle todo tu tiempo a la Ciudad de México, porque eso es un error para un gobernante. Un diputado federal, un senador se entiende porque su función y su trabajo, su oficina y sus actividades están allá, pero un gobernador tiene que tener la capacidad para estar en los 67 municipios del estado y para estar en la Ciudad de México atrayendo recursos. Porque si nomás vamos a la Ciudad de México a hacer ruedas de prensa, a comer con un funcionario, sin traer un recurso, sin traer una gestión, sin traer un programa, pues es ir a perder el tiempo. Yo creo que lo importante es sí ir a la Ciudad de México, y cuando vas a la Ciudad de México traer un recurso, cuando vas a la Ciudad de México traer un programa que beneficie a las y a los chihuahuenses, y no nada más la farándula que hemos estado viviendo durante ya largo tiempo en esta aspiración legítima y válida de los gobernantes de querer figurar en el escenario nacional, pero no puede ser a costa de descuidar el ejercicio del gobierno en lo local, ¿no? Pues interesante estos puntos de vista. Y aparte creo que luego de que el presidente López Obrador ni recibe gobernadores, mucho menos otro tipo de funcionarios, pues cambia la dinámica, ¿no? La verdad es que es un presidente que pareciera que está en una isla, ¿no? Es decir, sin tener intercomunicación con los gobernadores, atropellando a los gobernadores, a los alcaldes. Y bueno, me parece a mí que no es el López Obrador de las campañas, ¿verdad? No es el López Obrador que nos dijo que el ejército se iba a salir de las calles. Y hoy el ejército tiene la Guardia Nacional, el ejército está construyendo obra pública, Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía. El ejército va a iniciar la campaña de vacunación de la vacuna del COVID, es decir, le está entregando todo al ejército cuando dijo que el ejército iba a regresar a su función que le establece la Constitución: defender la soberanía de este país. Entonces me parece a mí que desde ahí tenemos un discurso inadecuado por parte del presidente de la República, y creo que a eso debe ir encaminada esta alianza que se anunció antier por parte del PRI, PAN, PRD y una serie de organizaciones ciudadanas, el poder enarbolar desde la Cámara de los Diputados una construcción de un proyecto de nación distinto que pueda reorientar gasto y que pueda reorientar los propósitos y las finalidades que tiene el país, ¿no? Sí, agradeciéndole a las personas que se encuentran viendo esta transmisión, leyendo un par de comentarios. Dice Betty Villegas: la llegada de 3,000 vacunas es una mentada, es un insulto. Y le pregunta RJ Chihuahua: Ricardo, quiero saber la opinión de la constitucionalidad de la ley de cubrebocas o la ley cubrebocas, la crisis de salud y la economía de pensiones civiles del Estado. ¿Algún comentario, licenciado? Pensiones vive una circunstancia muy compleja, muy difícil. Se tiene que hacer, ahí es a lo que me refiero. Tiene que haber una reingeniería total en el gobierno del estado de Chihuahua. No puede esperar más. Ha habido errores en el pasado, pero también en el presente. Pongo ejemplos: los ahorros que se dice que se generaron en este ejercicio gubernamental al reducir algunos gastos, pues se redujeron algunos gastos, pero crecieron la nómina, creció el ejercicio del gasto corriente. Entonces, si tú reduces gasto es para poder avanzar en el pago de tus deudas, para poder avanzar en el beneficio de los programas prioritarios del Estado. Y yo creo que pensiones tiene un problema estructural que no se ha podido solucionar durante décadas, durante años, y se debe de atender de manera prioritaria. Pero usted estuvo en la reforma de pensiones, ¿no? Si no me falla la memoria. No era diputado yo cuando se dio la reforma de pensiones. La reforma de pensiones se dio en la segunda legislatura del gobierno del gobernador Duarte. A mí me tocado, particularmente me tocaron los primeros 3 años que fueron, la agenda fue la agenda de la seguridad, prácticamente. Sí.
En la segunda parte es cuando se hace la reforma a la ley de pensiones. Creo yo que esta reingeniería abarca muchos ámbitos. Obviamente la reducción de la nómina y la burocracia estatal es importante para generar ahorros e inversión pública productiva. Y también todos estos préstamos de corto plazo que se han venido haciendo una práctica común se deben de reorientar precisamente a la solución de los problemas torales que tiene el estado de Chihuahua. Salud, educación, infraestructura. Salud, educación, infraestructura. No podemos salirnos de ese tipo de esquemas porque son los problemas más básicos que tenemos ahorita. El gobernador y el alcalde se tienen que convertir como el director y el conserje de una escuela. El director de la escuela cuida los programas académicos, cuida que los maestros asistan a las clases y que se impartan bien estas clases y administrar los pocos recursos que tiene una escuela. Pero el conserje se encarga de que la escuela esté limpia, que las bancas no estén quebradas, que los vidrios no estén rotos, es decir, de mantener limpia la escuela. A eso se debe de reducir, en un ejemplo muy práctico, muy simple, el ejercicio del gobierno en la circunstancia tan compleja financiera que se está viviendo actualmente, ¿verdad? Es que es lo que le iba a preguntar, es lo que le iba a preguntar, ¿cómo hacer eso cuando prácticamente las finanzas del Estado se encuentran quebradas? Mira, recibieron el Estado con deuda pública, el gobierno actual, y va a entregar el Estado con más deuda pública que la que recibió. Así están los datos y así se han venido presentando y estoy convencido que eso es lo que va a pasar. Entonces, ¿cuál fue la reingeniería financiera que se hizo para que esto no sucediera? Es decir, si no establecemos mecanismos medibles de reingeniería financiera para poder disminuir deuda pública, para poder tener más inversión productiva, estamos en un total error. Si no se hace un replanteamiento, llámese por la Alianza Federalista, por la Cámara de Diputados o por el Senado, de una redistribución de los recursos más adecuada, distinta a la que se hizo en el gobierno de Felipe Calderón. El gobierno de Felipe Calderón se hizo una reforma para la redistribución de recursos, donde inicialmente pareciera que nos iba a ir bien, pero eso produjo, por ejemplo, que tengamos un déficit en educación de cerca de 7,000, 8,000 millones de pesos en el tema educativo, porque el Fondo de Aportaciones a la Educación Básica, en aquel entonces FAEB, se modifica la fórmula, beneficia a unos estados y nos perjudica a otros, y eso nos ha generado un déficit que venimos arrastrando durante del 2009, 2010 para acá, 2009 parece que fue esa reforma. Entonces tenemos ya mucho tiempo, con 11 años, acarreando un déficit que provocó una reforma que se hizo en Cámara de Diputados. Entonces es importante que se haga un análisis muy, muy puntual sobre ese propósito y reducir el gobierno que duele, sí, pero en beneficio o en ánimo de poder tener un mejor ejercicio de gobierno en el futuro, ¿no? Esto es como en la casa. Si tú tienes un ingreso de 100,000 y lo reduces a 50,000, como dijo este senador Samuel García, ¿verdad? Un sueldito ahí. Un sueldito ahí chiquito. Un sueldito ahí chiquito. Y luego te reduces uno de 20,000 o uno de 10,000, pues ¿qué vas a hacer? Si de 100,000 bajaste 10,000, ¿qué tienes que hacer? Reducir tu gasto, reorientar tus prioridades, fijarte metas concretas. Lo mismo tiene que hacer el gobierno. No puede gastar más de lo que ingresa y tiene que buscar un mecanismo más adecuado para poder solucionar sus finanzas públicas, y ese va a ser un gran reto de quienes aspiran al gobierno y de quien llegue al ejercicio del gobierno del Estado en el próximo año. Pero pega, licenciado, y usted me va a dar la razón, creo, en el ámbito que al político le duele, ¿no? Que es, no trascendí, no hice nada, la gente no dice fulano hizo tal obra, hizo tal cosa, no hizo tal cosa. Insisto, el tema de las finanzas es muy importante, pero creo que es difícil que un gobernante le quiera entrar en serio, porque al final de cuentas es un trabajo muy interno y la gente, pues en el exterior, no lo va a valorar, así lo advierto yo, salvo que usted tenga otra opinión. Mira, todos los gobernantes, en la teoría del gobierno, hay una parte en el ejercicio del gobierno que se llama el legado del gobernante. Todo el mundo quiere dejar un legado. Yo veo que el gobernador Corral, por ejemplo, su legado es tratar de generar el esquema de justicia para Chihuahua. No veo otro legado que trate de generar el gobierno local. En ese legado, pues también hay que ser muy responsables. Y si hay algún gobernante que deje como legado finanzas sanas, reducción de la deuda importante, que genere tenemos 12 años hablando de este problema. Entonces, si alguien deja un legado
sobre ese propósito, yo creo que la gente se lo va a reconocer. ¿Por qué? Porque eso va a permitir que los nuevos gobernantes puedan tener una mejor construcción del estado de Chihuahua en el futuro. Entonces yo creo que no es un legado menor, ¿eh? No es un legado menor el tema de sanear las finanzas públicas del estado, porque de 32 entidades federativas, todas están en la misma circunstancia, ¿eh? ¿Por qué? Por la falta de una reforma adecuada en la redistribución de los recursos a nivel central, ¿no? Pues algo más que desagregar, licenciado. Yo agradecerte la oportunidad, agradecerte a las y a los chihuahuenses la oportunidad que nos brindan de poder estar aquí. Yo espero que ya entrando el año, pues, las definiciones estén claras. No me lo preguntaste, pero lo voy a decir. Yo espero y tengo claridad de que en el PRI, si se define por género, pues serán o Lilia Merodio, Graciela Ortiz o Lilia Merodio las candidatas del PRI. Y si se define el género por varón, pues estará Teto, estará Cano. Me parece a mí que son los dos perfiles más avanzados o que pueden tener una mejor proyección en la candidatura, sin demeritar a Hugo, que es amigo mío, y sin demeritar al presidente del partido, pero creo que esos dos perfiles son los que mayor beneficio o proyección pudieran tener en el escenario político. Yo espero que ya el PRI resuelva el tema del género para a partir de ahí poder desdoblar una alianza importante de proyección para el estado de Chihuahua. Y bueno, ya los otros partidos definirán y a partir de eso poder construir un 2021. Estaré en el 2021 participando, apoyando. No me veo en la boleta electoral, soy claro, no me veo en la boleta electoral porque me han preguntado mucho si aspiro a ser candidato a presidente municipal. No aspiro a ser candidato a presidente municipal, soy claro, pero sí aspiro a que a Chihuahua le vaya bien, sí aspiro a estar participando en algún proyecto que pueda beneficiar a todos los chihuahuenses y que pueda beneficiar a quienes vivimos en este gran estado. Estaremos en el 2021, estaremos participando y agradecerte como siempre la oportunidad de tiempo que nos brinda de poder comunicar alguna idea y aprovechar este día para desearle a las y a los chihuahuenses una feliz Navidad y que el 2021 no venga como el 2020, ¿verdad? Nos traiga una sorpresa, que la sorpresa sea salud, bienestar y larga vida para las y los chihuahuenses. Muy buenos días. Pues muchísimas gracias, licenciado. Buen día. Agradezco una cuenta a Alejandro Domínguez, exdiputado, excandidato. Bueno, usted ya lo conoce muy bien por este espacio, ya lo sabe. Síganos en redes sociales. Mi nombre es Pedro Fierro. Yo lo espero el día lunes, no sin antes desearle a usted y a su familia una feliz Navidad. Hasta la próxima.